Cultural Petroperú, le damos la más cordial bienvenida. En el marco de la conmemoración del bicentenario de nuestro país, Petroperú presenta hoy la exposición histórica Huauque, Símbolos del Poder en el Antiguo Perú, una muestra íntegramente digital que fuera originalmente inaugurada de manera presencial en el año 2015, la cual ha sido adaptada y actualizada en cuanto a sus contenidos utilizando herramientas digitales, ilustraciones, audioguías y videos para ser visitada de manera virtual. El contenido nos presenta la reunión de las representaciones de los gobernantes del Antiguo Perú, documentados por la arqueología y la etnohistoria, a través del concepto andino Huauque. Bien, para iniciar queremos dar pase al señor Aldo Durán, jefe de gestión cultural Petroperú. Buenas noches, apreciados invitados distinguidos de esta inauguración de la exposición Huauque, doctores Luisa Díaz, Florencia Puebla, Donato Amado y Carlos del Águila, también al curador de la muestra que nos acompaña en esta actividad y al público que nos sigue en esta transmisión. Estamos aquí para presentar justamente Huauque, Símbolos del Poder en el Antiguo Perú, una exposición donde se explora espacios históricos que albergan mitos fundacionales, permitiendo disfrutar de una manera diferente el patrimonio cultural que nos representa a todos. Esta exposición fue inaugurada justamente por Petroperú en el año 2015 y ahora presentamos una renovada muestra, incluyendo ilustraciones, audioguías, videos, para ser visitada en cualquier momento a través de nuestra plataforma de gestión cultural en nuestra web institucional. Esta muestra ha sido curada a través del investigador José Ismael Alba y que incluye diversos jerarcas y gobernantes y también explora discursos y mecanismos desarrollados para el sostenimiento del poder en los Andes precoloniales. Si algo queremos que se mantenga en el recuerdo de todos los que visitan esta exposición, es el alto potencial que nuestro patrimonio cultural tiene para construir discursos identitarios y de valor humano entre los peruanos, lo cual, acorde con la política cultural de nuestra empresa, coincide significativamente. La presente exposición ha sido lograda por el esfuerzo y profesionalismo de un equipo de personas dedicadas a la arqueología, historia, diseño y arquitectura que ha permitido ambientar tal como es un espacio de exhibición física, pero con las bondades de la digitalización, diversos objetos de la representación del poder en nuestro antiguo Perú. Todo ello para el alcance del público en general. En cualquier momento pueden visitar la plataforma de la exposición ubicada en la web Gestión Cultural de Petroperú. A nombre de nuestra empresa, felicitamos a todos los que han sido parte de esta exposición y reiteramos nuestra admiración por el valioso aporte en la puesta en marcha de Huauque. Huauque, Símbolos del Poder en el Antiguo Perú, contará también además con un ciclo de conferencias relacionadas al poder, el papel de la mujer, la economía y los oráculos, así como la religión en el mundo andino, cuya finalidad es profundizar en las expresiones del poder prehispánico en los Andes. Estas presentaciones también van a estar a cargo de especialistas en el estudio del Antiguo Perú y desde ya los invitamos a todos a acompañarnos en estas actividades que serán difundidas en nuestras redes sociales. Asimismo, la muestra contará con visitas guiadas a cargo de especialistas y responsables de la exposición en beneficio del público en general, sobre todo de los estudiantes. Culmino agradeciendo también a todas las personas que nos acompañan esta noche en esta transmisión y los invitamos a conocer Huauque, Símbolos del Poder en el Antiguo Perú, y la diversa programación que desarrollamos en las redes sociales y la web Gestión Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Antes de iniciar, queremos brindar también un saludo por el 39 aniversario de la refinería Iquitos de Petroperú. Pues bien, ahora vamos a dar pase al señor José Ismael Alba, quien es curador de la muestra. Permítanme presentarles.
Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, como integrante del Instituto Chincha Orbis Tertius. Ha desarrollado estudios sobre el urbanismo prehispánico y las fuentes etnohistóricas en la costa sur, particularmente vinculadas al señorío de Chincha y el imperialismo inca. Actualmente se desempeña como arqueólogo residente en el complejo arqueológico El Brujo. Adelante, José Ismael. Gracias, Enia. Buenas noches con todos. Es un placer estar con ustedes para presentar la versión virtual de esta exposición que originalmente fue inaugurada en la Sala de Artes del Centro Cultural de Petroperú allá en el 2015. En aquel entonces, la muestra fue curada por Javier Alcalde y Luz Segura siendo la responsable del montaje. Como en aquella vez, la exposición explora al Huauque en sus diversas facetas como símbolo de poder del Inca, en la cual también sirve como una suerte de ventana para poder adentrarnos en el manejo de una serie de objetos que acompañaban y legitimaban a la autoridad andina en los diferentes periodos prehispánicos. Uno de los aspectos destacables de esta exposición, tal como se mencionó previamente, es la representación de personajes de élite portando sus emblemas de poder. De la mano del artista Alfredo Vítor, se actualizó las imágenes planteadas para la exposición presencial, dado que los recientes trabajos de reconstrucción facial en personajes como la señora Ecao, el señor de Zipán, la señora de Guarmey y la llamada sacerdotisa de Chornancap constituyeron una suerte de reto en ese sentido. Para ello, se trabajó sobre fotos tomadas a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX por Enrique Bruning, Max Zule, Martín Chambi, entre otros, donde se retrataban a las poblaciones que habitaban en las regiones donde habían vivido estos antiguos jerarcas prehispánicos. Asimismo, se prestó detalle a las vestimentas propias de cada una de estas sociedades, de tal forma que nos aproximamos a su etnicidad. Otros ejes de la exposición abordan los emblemas de poder más recurrentes de la historia precolonial, tanto también como los artesanos vinculados a la producción de estos objetos. De manera que se propone indagar también en las estructuras sociales y en los recursos, tanto ideológicos como tangibles, a los que apelaba el poder para poder sostenerse en el tiempo. En todos los casos, si bien los objetos aquí presentados a manera de imágenes, procedentes de colecciones en museos nacionales y extranjeros, pueden despertar admiración por los pueblos prehispánicos andinos, dado el nivel de destreza y conocimiento alcanzado, fue importante resaltar también que dentro de su fastuosidad, ellos comunicaban y aseguraban la continuidad del poder dentro de sus propios códigos culturales y sociales. Bien, pues tanto que el rol de estos tipos de objetos aún los podemos ver o percibir también en la actualidad, en bandas presidenciales, varas de mando u otros distintivos de rango, ¿no? Teniendo entonces un rol activo en la sociedad actual. Ideas también como trascendencia, ideología y jerarquías sociales están presentes a lo largo de toda esta exposición y esperamos que puedan dejar interesantes reflexiones en los visitantes referentes a lo que constituye la construcción del poder y la autoridad en los Andes prehispánicos. Deseo agradecer al equipo que acompañó en todo este proceso, con quienes se desarrolló importantes aportes desde cada una de sus habilidades, ¿no? A Alfredo Vítor por su destreza y calidad en la representación de los personajes de esta muestra, a Augusto Carrasco por su creatividad en el diseño de los paneles aquí presentados en la muestra, a Rodrigo Rodríguez por su maestría y paciencia en el montaje y también con quienes se desarrolló todas las herramientas interactivas que el visitante puede encontrar en esta sala virtual. También a Senia por todas las coordinaciones con quien se llevó a cabo a lo largo de estos meses. Y finalmente agradezco a las instituciones e investigadores que han compartido
con nosotros las imágenes que finalmente han sido incluidas en esta muestra. Sin más, y en nombre de todo el equipo, deseo que puedan disfrutar de esta exposición y todo lo que se vino preparando para justamente poder compartir con el público. Muchas gracias, José Ismael. Bueno, ahora vamos a iniciar este conversatorio dando pase también al señor Carlos del Águila, quien va a ser nuestro moderador esta noche. Permítame presentarles. Él es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual director general de museos del Ministerio de Cultura. Exdirector de museos como el de Sitio de Pachacámac, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo Metropolitano de Lima, jefe de Cultura del Banco de Crédito del Perú, del Centro Cultural San Marcos y del Centro Cultural Petroperú, docente de Patrimonio Cultural de la USIL, del Instituto Superior Tecnológico del Mali y de la Universidad Científica del Sur actualmente. Muy bien, adelante, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Senia. Buenas tardes, buenas noches ya a todos los invitados, a Luisa Díaz, a Donato Amado, Florencia Puebla, José Alba, Aldo Durán, Senia Poblet. Gracias por esta invitación. Antes de dar el pase a las personas invitadas para esta conversación, es importante precisar varias cosas. Número uno, estamos enfrentándonos a cambios sustanciales de nuestros paradigmas convencionales. ¿Qué significa eso? Nunca nos hubiésemos imaginado tener que estar consumiendo de una manera tan intensa museos que no existen, ¿no? O exposiciones que están en la virtualidad. ¿Podrán convertirse en la presencialidad? Por supuesto, de hecho, esta exposición comenzó presencialmente, pero el crecimiento y el desarrollo de esta exposición es efímero, es virtual, ¿no? Es este escenario en donde todos nos hemos estado moviendo últimamente. Desde mi encargo de director general de museos, estamos ya teniendo como 7 u 8 iniciativas de museos, instituciones, con personal, con contenido, con investigación, con conservación, con todo, de manera virtual. Y nuestra ley no nos permite reconocer, ¿no?, estos museos virtuales, ¿no?, que ya han existido antes, además, dicho sea de paso, pero ahora la pandemia nos ha obligado a tener que repensar unas formas de reconocimiento, ¿no?, desde las exposiciones temporales, que Petroperú bien ha venido desarrollando en los últimos años, hasta, digamos, institucionalidades, ¿no? En este caso, varias iniciativas tipo el Museo Virtual de Caral. Caral no tiene un museo, pero ya tiene un museo virtual, o Muafro, que es un proyecto de investigación sobre la esclavitud, que ha generado un museo virtual, porque recién están consiguiendo el terreno para hacer el museo presencial. De alguna u otra forma, esto ya es un cambio sustancial de las formas de entender la institucionalidad pública en cultura. Ese por un lado. Y por el lado del tema que nos acoge, que tiene que ver con el tema del poder en el antiguo Perú, ¿no? A partir de este vocablo Huauque, que entiendo que los invitados nos van a explicar con mayor detalle, apuntamos a 3 temas fundamentales que quiero resaltar, y con esto destacar la posibilidad de la discusión y la reflexión. Número 1, las jerarquías, ¿no? Estas jerarquías bastante marcadas, jerarquías que la arqueología, la investigación arqueológica, histórica, antropológica, nos ha venido alcanzando a partir de las investigaciones. Estas jerarquías y estas diferencias sustanciales entre el público convencional o la población o el pueblo y los jerarcas o los personajes de importancia de rango de poder que simbólicamente además manejan muchos componentes de mantenimiento de este poder desde la simbología. Número 2, estas jerarquías preferentemente tomadas por las mujeres. Esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? No se tocaba antes. Es más, inclusive el rango, digamos, del papel estratégico de la mujer en el poder o en las estrategias de poder en el mundo inca ha venido siendo investigado recientemente con mucho mayor libertad que antes. No podíamos entender, por ejemplo, cómo la casa de las Acyahuasis, ¿no? Las Acyas, ¿no?, en Pachacamac o en otros lugares,
se convertían en la casa de las mujeres del Inca, y no es nada cierto esa interpretación. Ahora estamos entendiendo que son lugares de producción y de estrategia a nivel jerárquico y simbólico importante, dominada por las mujeres. Y obviamente los casos que presentamos acá en esta exposición Huauque sobre damas, ¿no? O señoras, ¿no? Líderes o personajes de importancia para el norte del Perú, por ejemplo, es frecuente y permanente, ¿no? Y eso, si lo trasladamos a todo el territorio nacional, lo vamos a encontrar en todo el territorio nacional, costa, sierra y selva. Este rango del papel importante de la mujer va a ser sustancial. Y finalmente, el valor simbólico de los objetos de los museos, ¿no? La exposición apunta a eso, apunta a que a partir de unos objetos preseleccionados de ciertos museos, que tienen características especiales, no son objetos convencionales como los millones de objetos que hay en los museos, sino tienen características excepcionales, van a marcar, digamos, una manera diferente de interpretación de lo que es el poder en el Antiguo Perú. Y no solamente en el Antiguo Perú, de lo que es el poder a lo largo de todas las historias de nuestro país. En ese sentido, quiero comenzar dándole la palabra a la doctora Luisa Díaz Arriola. La doctora Luisa Díaz Arriola es doctora en arqueología por la Universidad de París, Panteón Sorbona, Francia. Obtuvo el grado de magíster en arqueología andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además es docente asociada, desempeñando también los cargos de coordinadora del Departamento Académico de Arqueología y coordinadora de la maestría en arqueología andina. Asimismo, es coordinadora del Grupo de Investigación Sociedades Prehispánicas del Litoral, Yungas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha destacado por sus investigaciones sobre el llamado señorío Ixma, a partir del desaparecido asentamiento prehispánico Armatambo, en Chorrillos. Sus investigaciones arqueológicas más recientes se han centrado en la definición del territorio Ixma, establecido desde la relación entre la etnicidad, prácticas funerarias y formas constructivas de la mencionada sociedad prehispánica, además de realizar diversos trabajos en gestión cultural del patrimonio arqueológico peruano. Luisa, tienes 10 minutos. Buenas noches, muchas gracias a Petroperú por esta invitación para participar en comentar pues la inauguración de esta exposición virtual, que efectivamente, como lo dices, Carlos, bueno, en primer lugar es esta pandemia que nos está llevando pues a estos límites de seguir pues nutriéndonos ahora cada vez más y haciendo uso cada vez mayor de la virtualidad, y enfrentarnos a un uso cada vez más fuerte de este tipo de exposiciones. Pero no solamente eso, tú has hablado de museos, entonces los museos virtuales, como que al final esta realidad en concreto nos está haciendo cambiar los paradigmas en repensar qué son los museos. En realidad, para mí el museo pues es un lugar donde investigas, y efectivamente la investigación la hacemos las personas. Entonces no importa si estamos reunidas en un lugar. Y de otro lado, lo que sí es el tema de dónde reúnes los objetos y cómo los presentas, ¿no? Ahí creo que hay temas que discutir. Y efectivamente, entonces yo estoy pensando y digo, bueno, entonces se supone que estamos cuestionando los museos y también las posibilidades de las exposiciones. Pero remitiéndonos a esta exposición virtual, Huauque, símbolos de poder en el Antiguo Perú, yo la verdad es que lo encuentro además como una fuerte herramienta pedagógica en estos momentos donde todavía las familias seguimos pues preocupadas por la seguridad. Es una manera también que creativamente que Petroperú, el Centro Cultural de Petroperú, está llevando, ¿no es cierto?, el museo, la exposición al hogar, al colegio, a la universidad. Entonces, en ese sentido yo lo veo muy potente. Uno puede acceder a esta información que además, como lo ha señalado tanto Carlos como el curador, José Ismael Alba, aquí estamos viendo imágenes de piezas poderosas,
que no están en el Perú, que están en museos en el extranjero y que muchas de ellas son muy valiosas y que efectivamente así nomás no es fácil accederlas, ni incluso en la bibliografía muy especializada. Por lo tanto, este es un plus que esta exposición tiene de poder presentar materialidades que no están en nuestro territorio, pero que justamente permiten adentrarnos en este pasado. Esta exposición no solamente nos lleva de la mano sobre la importancia del simbolismo de los objetos, sino también nos hace un paseo cronológico en ciertos, tiene, digamos, como ya los mencionaron, tiene como 4 módulos, son 4 módulos donde nosotros pues tenemos en estos 4 módulos, como ya bien lo señalaron, vamos a tener la misma presentación de lo que es el Huauque, ¿no es cierto? Como un alter ego o como doble, complemento del Inca, pero además de las distintas dimensiones que pudo haber tenido el Huauque en la guerra, en la simbología, en la religión, y entonces el visitante virtual, el internauta, va a poder, ¿no es cierto?, ver eso, poder acceder a imágenes que provienen de las crónicas de Huamampoma, también de Murúa, y luego también tiene otro módulo donde nos va a presentar efectivamente un paseo precolonial a partir de los líderes y lideresas jerarcas, personajes de élite muy importantes, que se comienza en este caso, en este relato, desde el formativo, mostrándonos cosas pues de Kunturhuasi, mostrándonos también estas mujeres importantes, y vamos a ir en el tiempo pasando pues por lo que es Moche, toda la parte norte, pero también mujeres y varones poderosos. Luego vamos a pasar también por el Horizonte Medio, o lo que es Huari, ¿no es cierto?, el señor de Vilcabamba, pero también esta dama mayor, que además se le ha hecho pues toda una refacción, ¿no?, a partir de un trabajo que han hecho los artistas, acompañados de los arqueólogos, de esta señora que es una mujer mayor de 60 años, que además fue enterrada en un mausoleo acompañada de mujeres. Ahí nos permiten ver los antecedentes de lo que va a ser luego un Ayahuasi en la época inca, donde estas mujeres pues están vinculadas también a la producción textil desde lo que es Huari. Y vamos así ir pasando por el Chimucapa, que el señor de Chincha, hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta lo Inca. Ese es un paseo muy interesante, cronológico, donde vamos a ir viendo justamente las distintas manifestaciones del poder, pero además con el plus, el adicional, de que se ha hecho todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, de poner personajes que están más o menos animados, tienen animación, se les ha tratado a partir de la búsqueda de información, ubicar en dónde estarían las coronas, los tocados, los pectorales, los distintos objetos que van a llevar, y entonces nos permite, desde una mirada más humana, más humanizada de estos personajes, entender cómo surge el poder a partir, claro, se plantea, ¿no es cierto?, cuando comienzan a surgir los primeros centros ceremoniales. Otro aspecto que también nos permite esta entrada es no solamente entender estos roles de género que vamos a ver, y que, bueno, que además nosotros discutimos mucho ahora sobre la importancia y el valor y los papeles que jugamos los distintos miembros, varones, mujeres y otras identidades, que estamos pues jugando roles en la actual sociedad, y tratamos de buscar esos referentes en el pasado. Otra mirada interesante aquí también es el tema de los artesanos y estos procesos productivos que muestran estos objetos, ¿no es cierto?, como resultado justamente de qué conocimientos, de saberes, de ciencia, de tecnología y de estética,
¿no? Y de estética que están presentes y que se muestran claramente en los paneles que están distribuidos en esta presentación, que además uno entra y parece que está dentro de un hangar, está dentro de una sala de exposición. Bueno, ya hablé mucho. Entonces, para terminar, digamos, la idea en concreto, que entonces no solamente este tipo de exposición permite además realzar las jerarquías y también la participación de la mujer, sino también los saberes, las tecnologías y algo que tal vez no voy a poder hablar todavía es el tema del simbolismo, esos valores que nos permiten entender la autoridad, pero además de eso, la construcción de la memoria histórica, que es justamente uno de los atributos y uno de los elementos que contribuyen justamente a terminar y a contribuir en el fortalecimiento de nuestra identidad, que nos llama tanto a hacerlo en este 2021, bicentenario pues de nuestra vida republicana. Bueno, ahí termino por el momento. Bien, gracias Luisa. Nuestro siguiente invitado es el doctor Donato Amado. Permítanme un segundito. Donato Amado González. El doctor Donato Amado González tiene estudios de doctorado y maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Investigador del Archivo Regional del Cusco entre el 94 y el 2012, en el Archivo General de Indias en Sevilla, en 2003, profesor del Visiting Fellows entre el 2009 al 2011, del Kellogg Institute of International Studies de la Universidad de Notre Dame, coordinador del área de investigación del Sistema Vial Andino Programa Capacñán entre el 2004 y 2012, coordinador de gestión e historiador del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, del Ministerio de Cultura entre el 2013 y 2016. Ha desarrollado investigaciones en el Sistema Vial Andino, Proyecto Capacñán Cusco, y sobre la nobleza inca durante el periodo colonial y republicano. Doctor Donato, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero agradecer a Gestión Cultural de Petroperú y muy especialmente, en verdad, es muy interesante esta exposición virtual denominada Huayque, ¿no? Bueno, como más o menos puedo yo hablar el quechua, que es mi lengua materna, entonces no tanto que podría ser wow, ¿no? Guay, en todo caso. No, bueno, creo que me gustaría decir algunas reflexiones intentando desarrollar una memoria histórica al que ya se ha referido, y creo que el fundamento de esta memoria histórica referido al Huayque es a partir de la información cronística del siglo XVI y XVII, y aquí creo que la fuente fundamental para entender el significado son los testamentos de los descendientes incas para el siglo XVI, ¿no? De manera que a partir de la lectura, a partir de la sistematización de la información tanto del sistema de seques y huacas en el Valle del Cusco, podemos percibir, ¿no es cierto?, por ejemplo, los últimos incas como Viracocha Inca, ya tiene un hermano basado en el sistema de parentesco, como por ejemplo es Hualpamaita, o el Huayque es Inca Amaru, que está ubicado en Hanan Cosco, en Caquiajaquijahuana, ¿no? Inca Yupanqui es un hermano de parentesco Inca Urcón, o Indi Illapa,
o Tupayupanqui, o Amaro Tupainga, que es un hermano, o Cuji Churi, también está en Caliza Puquio, que también está en Hanan Cosco, Huayna Capa, Tito Cusihualpa, un hermano, Huaura Kipa Inga, y la ubicación de estos huayques todavía no estaba ubicado, sino que se habían trasladado de varios sectores o en varios sectores, ¿no? Creo que el término de el hermano, el huayque, creo que también invita a una reflexión desde la parte femenina, ¿no? Entonces, si hablamos entre dos hermanos o un grupo de hermanos huayque, entonces entre unas hermanas se dice ñañaca, que el término ñañaca pues se expresa en un tejido muy destacado, ¿no? Entonces, que siempre está junto con la mujer, ñañaca, ¿no? Pero para tener en cuenta, para tomar en cuenta y tener idea de lo que significa este huayque o ñañaca, pero permítanme señalar lo siguiente, ¿no? Los hermanos, es decir, los huayques, por ejemplo, hablando únicamente de la descendencia de Inca Yupanqui o Pachacutic Inca Yupanqui, es decir, los hermanos, los hijos varones de Pachacutic Inca Yupanqui se constituyen o conforman el Hatunaylo, ¿no? Y que conforman el Hanan Cosco, ¿no? Y nosotros prácticamente a todos estos hermanos, por la línea paterna y de sangre, los podemos ubicar dentro del Ayllo Hatunaylo y en Hanan Cosco, ¿no? Pero en cambio, por la línea materna, es decir, las hijas mujeres, vamos a ubicar o señalar conformando el Iñaca Panaca, ¿no? Iñaca Panaca, y que va a constituir el Urincosco, ¿no? O sea, de manera que si nosotros contrastamos la información cronística y versus testamentos, entonces vamos a encontrar que el Hatunaylo, por la línea paterna, se van a ubicar en Hanan Cosco, ¿no? Y por la línea materna, o sea, las hijas mujeres de Inca Yupanqui y Mama Anahuarque, Iñaca Panaca, y van a estar en Urincosco, ¿no? Y en la margen derecha están los ayllos y en la margen izquierda van a estar las panacas, ¿no? Entonces, además, dentro del ayllo, Hatun Ayllo, de la descendencia de Inca Yupanqui, también habría que tomar en cuenta la jerarquía social, ¿no? Es decir, Collana, Payán, Callao, tal cual como se expresa en el sistema de Seques, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? O sea, ¿quiénes conforman Collana y quiénes conforman Payán y Callao, ¿no? O sea, dentro del mismo ayllo, ¿no? Entonces, esta jerarquía nos permite ayudar, nos ayuda a entender el sistema de huacas y seques, y contrastado por la tenencia de tierras en el Valle del Cusco, ¿no? O sea, la sistematización de la tenencia de tierras y los títulos de propiedad de cada uno de los ayllos y panacas evidentemente dan una configuración sumamente interesante, esta jerarquía social que podríamos llamar como Collana, Payán, Callao, o sea, los hijos, el conjunto de hijos mayores, los que los que van a detentar el poder político, evidentemente se llaman Collana, ¿no? Los hermanos menores, entonces Payán, y así sucesivamente se van graduando, ¿no? Un tercer tema, por ejemplo, la ubicación de los restos mortales de Pachacutic Inca Yupanqui, ¿no? Que en verdad nos ha traído varios problemas, la ubicación, es decir,
Las crónicas dicen Patallacta, ¿no? Y Patallacta se ha confundido con Machu Picchu. Ah, Machu Picchu está el mausoleo del Inca Pachacuti, pero no. Pero Patallacta está dentro del Valle del Cusco, está dentro de la jurisdicción de las tierras de Hatungayo y por consiguiente en el entorno de los restos funerales del hermano del Huayque de Inca Yupanqui, por ejemplo, Amaro Topainga, ¿no? Que va a estar ubicado en Amaru Marcahuasi, ¿no? Entonces, tal cual como se ha ubicado, por ejemplo, los restos mortales de Pachacuti, Inca Yupanqui, también se ha encontrado encima de los restos funerales, se ha encontrado el ídolo Huayque, que de Pachacuti, el llamado Indiyapa, ¿no? Pero esto, la referencia al respecto me parece que es tan interesante que algunos testigos señalan de que en fragmentos se llevaron a Cajamarca para el rescate de Atahualpa, y otra información tan interesante dice que en el momento que Manco Inca encerca la ciudad del Cusco, también se lo llevó el Huayque, el ídolo de oro, a Vilcabamba, ¿no? Entonces, hay varias versiones, pero que en el inventario de las cosas que se señalan aparece sumamente interesante, ¿no? De manera que creo que la ubicación de las toponimias, la ubicación de las tierras de los ayllus y panacas, pues evidentemente van a configurar también la ubicación de los restos mortales de los diferentes incas, por lo menos de los incas que he señalado, y de los cuales, pues evidentemente se han encontrado una información sumamente muy rica, ¿no? Y ahora que estoy poniendo, y para terminar, estoy poniendo el ejemplo de Pachacuti, Inca Yupanqui, por ejemplo, los restos mortales y el ídolo de Pachacuti estaba en Patallacta, que está dentro del Ayo Hatungayo de la parroquia de San Blas, hasta el año 1559. Llega Apolo de Ondegardo y empieza a buscar, entonces los familiares de Hatungayo y Iñaca Panaca rápidamente lo cogen al contexto funerario, al ídolo, al Huayque, y lo trasladan a Tojocachi, ¿no? Donde está ahora la iglesia de San Blas, ¿no? Y ahí va a quedar hasta el momento que recoge Polo de Ondegarro para llevárselo a Lima o para despachar a Lima, ¿no es cierto? Estos restos mortales en Tojocachi, cuidado por las mamaconas o quizás integrantes de Iñacapanaca, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, don Donato. Vamos a conversar después, está interesantísimo lo que plantea en el ámbito, digamos, de la documentación jerárquica y hereditaria de los principales dignatarios. La mirada del arqueólogo o de los que trabajaron la exposición se va mucho más atrás y es interesante establecer estas relaciones que son mucho más cercanas para complementar y para entender mejor lo que el Huayque, en este caso, establece, ¿no? Como punto central. Nuestra siguiente invitada es doña Florencia Puebla. Doña Florencia Puebla es doctora en arqueología por la Universidad Nacional de Antropología e Historia de México, maestra en museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de México y maestra en arqueología y curaduría en museos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. También es profesora de historia y licenciada en arqueología por la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina desde el 2007. Trabaja en museos y en el estudio, divulgación y gestión del patrimonio cultural, focalizándose en discursos curatoriales y sus vínculos y llegadas a colectivos sociales. Actualmente realiza proyectos de puesta en valor del patrimonio y gestión patrimonial con enfoque ciudadano en Perú, Argentina y México. Doña Florencia tiene 10 minutos.
Ahí estoy, disculpen. Muchísimas gracias. Les estaba comentando que para mí es un placer y un honor estar aquí, conocerlos, tanto a ustedes que los veo, así como al público que nos acompaña hoy. Me pareció sumamente interesante, Carlos, cómo abriste este conversatorio mencionando esto de que estamos ante museos que no existen o exposiciones que no existen, ¿no? Pero que increíblemente cada vez más las personas pasamos más tiempo en la virtualidad, en este espacio y en este universo que no existe. Entonces creo que nos tenemos que poner a la altura de ese contexto, de esta situación, y experiencias como esta demuestran ese esfuerzo por querer dialogar. También me pareció sumamente interesantísimo cuando mencionaste del cambio de paradigma, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que estamos empezando a entender la museología desde otra manera, ya no tan asociada a un museo como institución, e incluso hoy en día se está recuestionando, esto es lo que nos decía Luisa también, de cómo son los museos. Los museos eran espacios que contenían objetos, que albergaban exposiciones. ¿Qué está pasando ahora con los objetos virtuales? ¿Cómo eso está cambiando? Y me parece que estamos en una transición donde la museología se está volviendo un lenguaje, donde los museos no solo contienen objetos, sino que también divulgan ideas, divulgan experiencias, cuentan historias, y creo que esta exposición muestra ese perfil en el cual está yendo y está caminando la museología contemporánea. También coincido en que esto de la virtualidad, de cómo abre fronteras, cómo nos presenta en esta ocasión objetos que a lo mejor nunca se hubiesen encontrado o nunca hubiesen estado expuestos y contando una historia, ¿no? Relacionados en una historia. La virtualidad también nos acerca a observarlos en tecnología 3D, como por ejemplo es lo que tiene esta exposición, cosa que en la museografía, digamos, tradicional no podemos hacer, ya sea por la conservación de las piezas o incluso por las mismas barreras que tiene la museografía, como son las vitrinas, por ejemplo, como son los públicos que vienen atrás nuestro y que nos están diciendo, tienes un minuto y ya vete moviendo. La experiencia museal virtual nos da esos ápices que me parece que esta exposición los pule, va hacia ellos y potencia ahí la experiencia. Me gustaría detenerme también en la importancia de volver a trabajar con exposiciones antiguas y reactualizarlas con miradas contemporáneas. Creo que es muy enriquecedor no solo generar contenido nuevo, sino también volver a lo ya hecho, reflexionarlo y repensarlo desde lecturas actuales. Creo que volver a trabajar con una exposición evidencia cómo el conocimiento y la producción museológica se encuentran en permanente análisis y reconstrucción. También me parece interesantísimo que se nos acerque esta exposición a un concepto tan característico del mundo andino y lo conecte con personas que muchas veces no están relacionadas con esta temática, pero que como ciudadanos nos hace pensar las ideas y las formas en que comprendemos y ejercemos el poder en nuestras sociedades actuales. Me parece interesantísimo cómo se encuentra situado el concepto de Auque, cómo se va desarrollando en el guión, cómo se presenta de forma gradual, ordenada, haciendo que nos vayamos metiendo en la historia, que a través de los objetos, de audios, de sonidos, de animaciones que están muy bien hechas, quiero felicitar también al equipo de animación, de diseño, es impresionante la exposición, la calidad que tiene, no solo en información, que es información científica, pero no está presentada con la solemnidad académica, que eso también se agradece, y así como también visualmente es una exposición totalmente atractiva a recorrerla. También me parece muy importante detenerme en que la exposición trabaja con este concepto de Auque anterior a los incas. Eso me parece uno de los puntos más importantes, porque contextualiza una época de grandes relaciones e influencias donde los incas recopilaron y reformularon muchas tradiciones e ideas ya existentes en el Perú.
siempre los humanos estamos aprendiendo de los otros, nos estamos inspirando en cuanto a ideas, a estilos, a formas de vida, y esto nos ayuda a pensar las influencias que tenemos hoy en día. Y aquí es para mí donde la exposición conecta con una temática contemporánea. Es la enorme capacidad que tienen todas las sociedades, pero la peruana es algo que a mí me llama mucho la atención como extranjera y los admiro mucho en eso, es la capacidad que tiene de aprender y de tomar elementos de culturas con las que convive, ya sea en el pasado, en el presente, a través de migraciones que las sociedades peruanas han hecho, como las que recibe. Ha logrado potenciar, enriquecerse de gran manera desde ahí. Y eso me parece sumamente valioso que nos lo exponga esta muestra y que nos haga pensar cómo estamos conviviendo con los otros, con las otras culturas en el presente. Es una exposición que construye discursos de identidad tan necesarios para las ciudadanías actuales. Me parece enriquecedor que la museología aquí se utiliza como un lenguaje que divulga contenidos, que divulga piezas, que eso es importante, pero que además nos hace reflexionar sobre las formas que actuamos como colectivo. De ahí me parece que es donde la museología nos vuelve a ser humanos, que es como mencionaba Luisa, que nos humaniza, nos posiciona en el contexto en el que nos encontramos y nos desenvolvemos. El desafío que se presenta ahora es implementar estrategias que ayuden a registrar cómo se desarrolla esa experiencia museal en esta exposición y cómo los públicos reciben el mensaje que le estamos dando. Yo siempre digo que la museología no es más que un diálogo de dos partes en el que, bueno, también tenemos que escuchar y nos enriquece muchísimo también escuchar ese feedback, conocer a nuestros interlocutores y escuchar qué tienen para decirnos. Y creo que en este contexto de lo virtual será sumamente enriquecedor porque es un campo aún desconocido, entonces es algo que nos mantiene expectantes. A manera ya de terminar, quiero felicitar al curador, José Ismael Alba, al gran trabajo que hizo el equipo de diseño, animaciones, montaje museográfico, y también a Petroperú, porque es animarse a generar contenidos nuevos, de alta calidad y actualizados. Y creo que es muy meritorio eso. Muchas gracias. Gracias. Te quedaban unos 2 minutos más, así que podemos aprovecharlo para las preguntas. Queremos, antes de llegar a ver si es que tenemos preguntas en el proceso, entiendo que sí. Sí, acá vemos algunas. Sí, me gustaría hacer un destaque de las 3 intervenciones. En el ámbito de la lectura que Luisa plantea sobre esta necesidad de cuestionarse, ¿no?, la función convencional de los museos y lo que está ocurriendo en todo el mundo en general, en todos los museos, sobre esta manera diferente de entenderlos y que podría poner en riesgo, en debate o en crisis, digamos, la idea convencional de los museos. Ahí permítanme incorporar el hecho de que yo creo que todo lo contrario, es un nuevo discurso, es una nueva forma de consumo. La presencialidad va a mantenerse, va a cambiar de todas maneras. La apreciación estética, plástica o documental de un objeto determinado, de una colección, va a seguir siendo mágica. En el ámbito de museos, creo que los que estamos involucrados en eso sabemos de que esa vinculación objeto-sujeto es muy alta, es muy fuerte, ¿no? La interesante acá es ver cómo rescatar o destacar nuevas formas de consumo, ahora con esta virtualidad, ahora con este reto de decir no pueden entrar a los museos por la pandemia, y ese fue el año que pasamos, y que nos obligó a redescubrirnos, ¿no? Las estadísticas del ICOM internacional a la virtualidad implica un crecimiento exponencial de los museos hacia estas plataformas sin tener que estar resolviendo su gran forado, su gran brecha de recursos, ¿no?, de captación de recursos. Simplemente manteniendo la expectativa y la generación, digamos, de vinculación y mantener esa vinculación con el público, que eso es importantísimo.
otro componente importante que ha surgido, y de eso lo destaco sobre todo a esta necesidad de registrar la experiencia, como dice Florencia, y a esta necesidad de contar con una inexistencia virtual, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Esto efímero, pero que está allí y que tiene mucho más componente, nos apunta a establecer una vinculación interesante con los públicos. Las cocuradurías o las curadurías compartidas van a ser el pan de cada día de los próximos años. De hecho, esta construcción colectiva o construcción, como se le conoce, a nivel de curaduría, va a implicar esta necesidad de establecer un discurso que los académicos a veces no lo tenemos, ¿no? Y que de hecho nos va a abrir puertas interesantísimas, ¿no? En el ámbito no solamente documental, sino en el ámbito de esta virtualidad para poder fortalecer los discursos que se vayan construyendo a partir de los objetos, a partir de los museos. Donato nos ha ampliado un panorama interesantísimo en torno a esta vinculación hombre-mujer, hermano-hermana, el huauque o el huayque en este caso, que sería, digamos, la acepción más certera, pero además, permítame compartir con don Donato la idea de que esta vinculación y este dato tan fuerte que se tiene documentalmente bien documentado, valga la redundancia, en el ámbito de las jerarquías incaicas, ¿no? Del Tahuantinsuyo, de los soberanos incas, lo que el arqueólogo retrotrae o el señor de Chornancá, o la dama de Chornancá, o el señor de Zipán, o el señor de Pacopampa, o la dama de Pacopampa, perdón, mayoritariamente mujeres. Y así por el estilo vamos encontrando jerarquías interesantísimas que desde el ámbito funerario, y esa es una especialidad que Luisa maneja bastante bien, desde el ámbito funerario nos están dando muchísima información. Evidentemente los contextos funerarios son los que nos dan una información congelada, tipo fotografía, de una realidad social determinada, sobre todo en el ámbito jerárquico. Es igual de importante encontrar una gran tumba como la del señor de Zipán, o la del viejo señor de Zipán, o una tumba de una persona más humilde, de pueblo. Igual es interesante mirar esas grandes diferencias y entender la figura, pero allí destaca mucho el hecho de que ya los historiadores habían estado explorando esta vinculación con el medio ambiente, esta vinculación con los animales, con las plantas, y esta relación que ciertas familias o ciertas panacas establecen con algunos objetos vinculados y que los establecen como su huayque o su huauque, ¿no? Al margen de esta vinculación del alter ego, del hermano o la hermana. Por ejemplo, en el ámbito de los chincha, ¿no? José conoce bastante del tema. El ámbito de los chincha, el puma, por ejemplo, es una figura importantísima y poquísimo estudiado en la arqueología. Entonces, este panorama de usar de manera diferente, no solamente cronológico, sino de manera diferente los objetos de los museos, porque como destaca Luisa, estos objetos no son cualquier objeto, son objetos muy potentes en el ámbito iconográfico, en el ámbito expresivo, en el ámbito de vinculación. Hay una pieza importantísima que nos pareció fabulosa en la primera etapa de esta exposición, de esta pieza moche blanca con una media luna que tiene un personaje, es rarísima, dicho sea de paso, poco vista, ¿no? Pero que destaca mucho por esta vinculación con las estrellas o con los astros y cosas así. Entonces, de alguna u otra forma, esta correlación, y dejo la pregunta para todos para después ya comenzar a hacer la lectura de las preguntas que han estado llegando, esta correlación con este mundo natural, con este escenario de los animales y de las plantas, siempre es una constante, y no solamente en el Perú o en el mundo andino. En todas las culturas del planeta hay esta vinculación muy, muy fuerte, las estrellas, el territorio, el espacio, ¿no? Y obviamente esta interpretación de sentirse representado o ser representante de alguna u otra forma, las jerarquías están muy asociadas a este mundo natural, que se ve no solamente en el ámbito de grandes dignatarios, sino también en la población común y corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Voy a comenzar con la lectura de las preguntas. César Sánchez Vaca
Me ha sorprendido bastante saber por qué el ídolo Huauque de Pachacútec, pero saber sobre el ídolo Huauque de Pachacútec, pero ¿qué podría decirse sobre el ídolo Chanca, que según Juan Polo de Ontegardo estaba con la momia del gobernante? Creo que esa pregunta va directamente a don Donato. Su micro, don Donato. Sí, interesante la pregunta. Mira, en aras del tiempo, creo, sin necesidad de expandirme mucho, estos objetos de trofeo de guerra, entre comillas, ¿no? Que Pachacútec gana a los chancas y evidentemente lo va a adquirir, va a ser suya, ¿no? Entonces, esta idea parecería que es una locura y irresponsable de mi parte, lo cual pido disculpas, ¿no? Dice, el señor de Vilcabamba o el señor de Huari de Vilcabamba, decía, ¿cómo entender que en un espacio donde está Tupac Amaru, Titu Cusi Yupanqui, Manco Inca, se encuentre, ¿no es cierto?, un contexto funerario, ¿no es cierto?, donde contenga el señor de Huari, de Vilcabamba, y al lado encuentren un par de tupos, prendedores, Hanan y Uri, bueno, en pares se encuentran siempre los tupos, y que son de estilo inca. Un poquito más allá se encuentra una gran cerámica donde hay una representación de la simbología de la presencia de los españoles. Está el caballo, la espada, pero también está el amaru, pero también está presente el puma. Es decir, hay todo un... ¿no? Entonces, yo pienso que cuando Manco Inca se retira de Cusco, pues lleva todo el trofeo de guerra, entre comillas, disculpen, ¿no?, a Vilcabamba, y como la información cronística y otros documentos señalan que ha tenido, ¿no es cierto?, incluso los restos mortales de alguna descendencia lo lleva a Pitcos, está ahí, ¿no? Entonces, hasta ahora todavía no hay una explicación coherente, pienso yo, para el caso de señor de Huari, ¿no? En todo caso, ese señor de Huari a mí me parece que es el trofeo de guerra que corresponden a los chancas, por ejemplo, ¿no? Wow. Wow, eso fue fuerte. Sí, muy fuerte. Por eso, anteladamente he pedido disculpas. Y otra cosa eso demanda otro debate, así que... Y otro elemento que me gustaría compartir con ustedes es el caso de este símbolo de el disco de Echenique o placa de Echenique, ¿no? Entonces, la arqueología, no lo voy a decir arqueólogos, la arqueología evidentemente remonta a Chanapata, Tiahuanaco, Moche, a todo el mundo, ¿no? Pero como si este objeto, que en el año 1853 ha sido regalado, obsequiado por una familia descendiente inca al presidente Echenique, y no ha sido encontrado en una excavación. Entonces, ¿por qué simbolizar y decir que sí, pues, se remonta a Marcavalle o a Tiahuanaco? ¿Por qué, no? O sea, claramente marcan, en el momento que recoge, hace la copia, dice que pues, trae la figura a los lienzos de Corpus Christi de la parroquia de Santa Ana, y está describiendo la figura del intel pectoral del alférez real inca, ¿no? Entonces no es necesario, ¿no? Y alguien puede decir finalmente de que este objeto se parece a un símbolo, una cerámica moche. Pero hay una sorpresa espectacular cuando Toledo en el año 1572 llega y encuentra a los plateros de Huayna Cápac como mitmas en el valle de Jaquijahuana. Entonces, ¿qué hacen en ese campo? Trabajando
¿Por qué no están en la ciudad? Lo manda a traer, lo reduce en la parroquia de Santa Ana y están cumpliendo la función de platería, plateros, siglo XVI, XVII. El descendiente inca, el alférez real inca, que quiere tener un pectoral, dice, ¿a quién lo va a decir? ¿A un platero español lo va a decir házmelo el pectoral? ¿O a un platero que es descendiente de Itma Chinchay, va a decir que házmelo el inti o el pectoral, lo va a decir, ¿no? Entonces, evidentemente hay una correlación, hay una herencia cultural en los plateros también. Y yo creo que el manejo sistemático, el análisis minucioso de esta información me parece que es evidente en una exposición como esta, y creo que por lo cual saludo a esta exposición, me parece que es sumamente interesante por las formas que he visto, ¿no? Don Donato, doña Florencia va a pensar que los arqueólogos y los historiadores peruanos no conversamos. No. Y que a mí me parece genial el hecho de poder tener esta interacción, porque justamente el objetivo de la exposición apuntaba a eso, ¿no? A romper ese esquema, digamos, tan convencional o tan cuadrado, sin mirar al costado, para, digamos, tener una lectura mucho más allá del hecho. Florencia, en su expertise, digamos, maneja el tema de la musealización del patrimonio cultural, y obviamente nos enfrentamos todo el tiempo con esa disyuntiva, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de alguna u otra forma, don César Fernández Vaca, que creo que le ha echado la puntería, vuelve a preguntar, bueno, hizo la primera pregunta: Hatun Ayu e Iñaca Panaca no son lo mismo. Si se sabe que Cusi Yupanqui nació en esta última, entonces el futuro Pachacútec sería de Urincosco. Una respuestita muy, muy puntual. Sí, sí. A mí me parece, es precisamente, o sea, a mí me parece la mala lectura, y que perdónenme otra vez, la mala lectura a la información cronística, pues nos hace cometer errores, ¿no? Por ejemplo, el único que dice Sarmiento de Gamboa, que dice que Hatun Ayo se dice por otro nombre Iñacapanaca, ¿no? Pero si esta realidad yo contrasto con la tenencia de tierras en los diferentes espacios, es decir, encuentro a Hatun Ayo en Hanancosco, a una ubicación, yo puedo medir la franja de tierras que ocupa el Hatun Ayo, pero también yo puedo medir las tierras de Iñacapanaca, que está en otro extremo, y tiene la categoría Panaca, y que viene de Panahuarmi. O sea, ¿por qué desaparece la categoría Panahuarmi? Se cambia con Joya o Ñusta, ¿por qué? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que decir con claridad, dice, una cosa es el Ayo, Hatun Ayo, de la descendencia de Pachacútec, Inca Yupanqui, y otra cosa muy distinta es Iñacapanaca, por la línea materna, que está ubicado en Urincosco, ¿no? Sí. Claro, eso está bien claro. Para cerrar las preguntas de don César Sánchez Vaca, y que sea la última porque ya está acaparando, ¿aún sería posible hallar, dice don César, uno de los bultos que mencionan los cronistas y la llamada piedra de Huiracocha, que está en la Catedral de Cusco? ¿Sería un ejemplar de Huauque? Pregunta. ¿Qué piensas? Interesante, que la tradición oral hasta ahora está considerando no como huayque, pero como un objeto sagrado que es de Viracocha. ¿Por qué? Por la ubicación. Quizuarcancha es un palacio del Inca Viracocha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una correlación de que la piedra, pero yo pienso, honestamente, de alguna parte ha sido traído esta piedra, ¿no? Que cumplía una función de sagrado, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo todavía no me podría animar a decir si es huayque de Huiracocha, ¿no? Cuando tenemos la información cronística, cuando podemos analizar a todos los descendientes de Viracocha Inca, que es Suxupanaca o Suxo Ayo de Hanancosco, y cada uno de ellos, entonces, bajo el análisis de los testamentos de cada uno, tanto de Urin y Hanan, pues podemos arribar a un concepto de cuál es el huayque de Viracocha Inca, ¿no? Gracias, don Donato. Rulés Vivanesa Céspedes Atoche pregunta, una consulta:
¿Cómo hacen para establecer el nombre a los objetos de poder? ¿Qué pasa si en las otras zonas son conocidas con otros nombres, teniendo en cuenta la variedad lingüística? Evidentemente, estamos hablando de referentes de trabajo, ¿no es cierto? Todavía falta mucho por dilucidar, y sobre todo la documentación de crónicas y de documentos es lo que nos va a permitir esa nueva lectura. Bueno, quiero cerrar porque esto tiene para largo, y lo que nos ha entusiasmado muchísimo de la exposición es que digamos, genera muchas preguntas que hemos estado, creo, muchos de los conocedores y de los especialistas o de los interesados queriendo hacer hace mucho tiempo. Esta lectura interpretativa, que los museos lo aplican muy bien, de diferentes formas, de diferentes formatos, entre toda esta documentación jerárquica o de simbolismo y toda la vida real cotidiana del material empírico de los restos materiales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, creo que nuestros países, incluyendo México, Argentina, Bolivia, Ecuador, en fin, Perú, tenemos un patrimonio por explorar incalculable en el ámbito de los museos, ¿no? Todavía ni siquiera estamos llegando a la parte superficial de esta lectura, solamente llegamos a esta lectura muy academicista, de decir, hemos encontrado tantos fragmentos de cerámica que son de tal fase y punto, que es obviamente nuestro accionar. Pero este proceso, digamos, de empezar a interpretar funcionalidades, es lo que sí me parece interesantísimo mapear, porque no solamente es territorio de historiadores o de arqueólogos. Creo que aquí hay mucho más que explorar en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la publicidad inclusive. Creo que en esa línea las posibilidades de mensajes comunicacionales en los museos están cambiando radicalmente. Y quisiera darle la palabra, ya que usted ha acaparado, don Donato, con las preguntas que ha generado, darle las palabras finales a Florencia y a Luisa para una reflexión final, y con eso cerramos la conversación. Florencia. No, es que ha resultado súper interesante también la conversación que se ha despertado. Y tiene esto, la exposición, ¿no? Que son disparadores. Eso me parece que es lo interesante. No es un producto acabado, es donde empiezan muchas líneas que se despiertan. Eso me parece que es lo más lindo de hacer museología, de trabajar con el patrimonio, porque también muestra la diversidad que tenemos, la diversidad con la cual nos relacionamos con el patrimonio, entendemos nuestro pasado y lo conversamos, que es lo más también interesante e importante. Conversar sobre quiénes somos, cómo se han construido las narrativas históricas o las narrativas de nuestra propia identidad. Me resulta sumamente interesante tanto el tema como los objetos. Me voy con preguntas más que con respuestas. Una de ellas es, por ejemplo, a lo mejor es muy profunda, no sé, pero es como en la actualidad practicamos esta idea de Huauque. ¿A dónde se ve manifestada? ¿En dónde la podemos distinguir? Ya para hacer como ese recorrido histórico y llegar a la actualidad. Como reflexionar si ha desaparecido, que yo creo que no, y dónde la vemos. Con eso me voy. Bueno, agradecerles a todos. He aprendido muchísimo hoy, una clase magistral, y muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Luisa. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Más bien, bueno, son muchas ideas, el replanteo de lo que pensamos como museos. Más bien yo me quedo con esta idea de que es posible, digamos, hacer una curaduría simultánea desde varios países, mostrando cada quien estos objetos y generando narrativas y discursos sobre nuestras identidades. A mí me parece fabuloso esto de poder, en este espacio virtual, tener objetos que no están en el Perú, pero que son así potentes, que podamos tener acceso a ellos, que los curadores interactuemos. Además, tú sabes todo el debate que siempre hay entre curadores y museógrafos y todas estas cosas que se van dando.
yo me voy con eso. Lo otro es que hablando de la exposición y hablando del poder, es otro tema que también se puede y tendríamos que pensar, es que estas identidades de poder son identidades también construidas como identidades mortuorias. Es una identidad ante la muerte. Claro. Entonces, ahí hay muchas cosas más que develar, que desmembrar, que deshojar. Y lo otro que ya, bueno, finalmente es la otra historia, porque esta es la historia a partir del poder. La otra historia es desde la no élite. Entonces, y desde la no élite, como las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes, hemos construido esta historia y bueno, y obviamente de ahí, como lo dice Florencia, más bien verlo cómo estamos hoy en día, y yo creo que esos diálogos y esas narrativas genera una exposición como este tipo y nos abre nuevas puertas que debemos explorar, creo. Gracias. Muchísimas Felicito gracias, realmente Luisa. a todo el equipo. Gracias, Luisa. Ese es realmente el objetivo de exposiciones, no solamente la de Huauque o Huayque, sino todas las que se puedan plantear. No solamente comunicar un tema específico, sino generar una reacción, generar una emoción, generar una necesidad de hacerse más preguntas, como ha terminado Florencia saliendo de aquí, con mucho más cuestionamientos, y de eso se trata la investigación, de eso se trata el querer buscar más respuestas en nuestra historia, en nuestro patrimonio, en nuestras colecciones, en nuestros museos. Creo que en esa línea estamos teniendo un cambio sustancial a nivel del patrimonio cultural, y queremos agradecer, en todo caso, gracias a don Donato, Florencia, Luisa por este apoyo, gracias José por una excelente e impecable curaduría, gracias Petroperú por habernos invitado a este diálogo tan entretenido, y felicitaciones por este gran logro de la exposición Huayque. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos nuestros invitados por su importante participación esta noche en este acertado conversatorio sobre la exposición virtual Huauque Huayque, símbolos del poder en el antiguo Perú. Una muestra que esperamos pueda contribuir en la difusión de nuestra historia y riqueza cultural, promoviendo lo nuestro en beneficio de los estudiantes y el público en general. Los invitamos a visitar la sala, que ya se encuentra disponible para todos aquellos que visiten la web de Gestión Cultural Petroperú. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado a través del Facebook Live durante toda la transmisión. Buenas noches.